Seguimos con el módulo 2 para derrotar los sistemas automatizados y ya hemos ido hablando un poquito de los software de escaneo de currículums, de los filtros que usan las plataformas de búsqueda de empleo y demás. Y al final la clave es que entiendas muy bien cómo funcionan estos software. Fíjate que las palabras clave más usadas en las ofertas son las que te van a permitir superar estos softwares de escaneo. Cuantas más veces aparezca la palabra clave en la oferta, mejor. Eso también tiene un porcentaje, es decir, estos software están preparados para que si tú mandas una hoja en la que todo el tiempo pones el director comercial, director comercial, director comercial, director comercial, sin sentido alguno, la tasa, por decirlo de alguna manera, sí, la tasa o el porcentaje de aparición de esta palabra clave también les va a indicar si tiene sentido o no. Entonces no es el repetir o el meter ahí 100.000 veces la misma palabra clave o las palabras más significativas de esa oferta de trabajo, de ese puesto en el currículum porque sí, sino que aparezcan por lo menos en ella. Cuidado con repetir por repetir, como te decía, porque al final, aunque el software de escaneo sí que te filtrase esa primera criba, si yo luego como seleccionador voy a coger las hojas o voy a coger los currículums en la pantalla, me da igual, voy a empezar a verlo, tiene que tener sentido para mí como persona, porque no hay que olvidarse que aunque hay softwares y herramientas y robots de escaneo de currículums y de filtro, al final es una persona humana la que tiene que descolgar el teléfono y llamarte y hacerte una entrevista. Con lo cual tiene que tener sentido para el seleccionador. Para que entiendas un poco más cómo funcionan los software. Los seleccionadores básicamente lo que hacemos es establecer los requisitos del candidato, del puesto de trabajo. Muchas veces hay unos requisitos estándar, ¿vale? Podríamos decir que prácticamente casi todos los puestos, por el mismo nombre de puesto, suelen tener una serie de cosas en común, ya sea, por ejemplo, para un puesto de dirección X años de experiencia o para un puesto junior X años de experiencia, ya sea un nivel de educación, si tiene que ser carrera o si tiene que ser un máster o no hace falta, la ubicación, por ejemplo, también es importante, si es una multinacional quieren flexibilidad o no, quieren que sea de la zona, hay un montón de cosas que van a coincidir. Sobre todo cuando es el mismo tipo de puesto, lo que te decía, años de experiencia, el tipo de estudios, funciones y tareas concretas también van a coincidir en casi todas las ofertas de empleo. Luego hay otras que no tanto, como a lo mejor la ubicación, dependiendo si es multinacional o no. Entonces, el seleccionador va a determinar cuántos requisitos se deben de cumplir para pasar la criba. Obviamente uno puede pensar, no, el 100%. No siempre, hay veces que se sea flexible porque se sabe que pues a lo mejor es complicado encontrar a alguien que lo reúna todo y digamos que se plantean la posibilidad de, bueno, si no cumple uno de ellos, a lo mejor no tiene los 5 años de experiencia, tiene 4 o tiene 3, pero todo lo demás me encaja, pues, y luego en la entrevista también no me importaría, ¿no? Entonces, digamos que determina cuáles debe de cumplir. Al final, los software lo que hacen, una vez el seleccionador le ha dicho número de años de experiencia, palabras, o sea, funciones o palabras clave, es valorar las variaciones de las palabras clave. Es decir, encontrar familias de palabras. Esto es un poco como jugar a variar, a hacer variaciones, ¿no? De ver, bueno, pues, yo qué sé, si estamos hablando de hacer contabilidad o de hacer administración o de ser un comercial, pues, ¿qué variaciones tienes la palabra, por ejemplo, vender? Pues vendiendo, he vendido, vendí, o sea, de manera que son palabras que están relacionadas con la palabra clave que a mí me interesa buscar y que tenga el currículum, que es vender, en este caso, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Importante, lo que te decía, no conviene falsear. Obviamente, si un requisito es un conocimiento de un programa, como bien te estás viendo en la pantalla, una manera de superar este filtro es decir, familiarizado con este software o con conocimiento de este software o estudiante del software tal, porque el software de escaneo o el robot va a leer software X, Y, Z, ¿vale? Y va a decir, ah, este sí lo tiene. Pero luego, cuando coja el seleccionador de carne humana, de carne y hueso, que diga, o la persona humana que va a tener que revisar esa criba de currículum del software o del robot y vea que me estás diciendo eso de interesado en el software, pues cuando vea eso, si realmente ese ha sido un requisito para mí y es importante para la empresa, pues no te voy a llamar.
La parte buena, vale, sí, te acercas un paso a que el currículum se ha leído y que, como bien decías, si el seleccionador establece cuáles se deben cumplir para pasar la criba y eso no es estricto, pues es muy probable que te puedan tener en cuenta y que puedas avanzar en el proceso de selección. Hay que jugar con eso, pero también tienes que ser honesto, es decir, si yo, por ejemplo, soy un programador y para mi trabajo necesito saber este lenguaje informático, pues si no lo voy a ser capaz de aprender en una semana, si me llaman para que me incorpore, el decir interesado en este lenguaje de programación, pues está muy bien, pero es que no me van a conseguir, no me va a conseguir el trabajo o no me va a dar el trabajo. O mejor, peor aún, si es que yo luego en la entrevista digo, sí, 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 por supuesto, no voy a superar el periodo de prueba. Esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Importante, se valoran también palabras que son propias de la industria y también términos oficiales y abreviaturas. Entonces hay que tener un poco en cuenta eso, sobre todo para qué personas, para aquellas que decíais, no, es que quiero cambiar de sector, es que quiero cambiar a otra área o a otra área funcional o a otro puesto de trabajo distinto. Entonces es importante el buscar y el familiarizarse con, oye, ¿qué términos oficiales hay en ese puesto de trabajo o en ese sector o en esa área a la que me voy a dirigir o en esa industria a la que yo quiero optar? Porque muchas veces a lo mejor el software de escaneo, pues sector retail, vale, pues si estaba buscando un vendedor y quiero que tenga experiencia en el sector retail o en el sector de alimentación, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Que es más sencillo de entender. Si yo he puesto sector de alimentación o uso términos oficiales por ejemplo, en alimentación, pues alimentación perecedera. Oye, ese tipo de palabras el software también las va a detectar y va a permitirme pasar ese cribado o no pasar ese cribado. Entonces es importante que entiendas cómo funciona porque eso va a hacer que ahora en los siguientes módulos toda esa labor de análisis de mercado pues sea más concienzuda, porque te va a permitir derrotar estos software de escaneo de la manera que te estoy comentando, ¿no? Toda esa información, todas esas palabras clave, todos los detallitos los vamos a sacar del estudio de mercado, que ahora en el siguiente módulo vamos a ver cómo realizarlo. Esto es todo en esta parte. Tienes la hoja de trabajo de este módulo 2, la hoja de trabajo 2, que se llama Jugamos a ser seleccionadores. Es un ejercicio, es bastante distendido, no es muy costoso de hacer, pero lo que quiero sobre todo que lo intentes hacer o que lo hagas y no lo de menosprecies porque al final, si yo me pongo en el papel del otro, si yo entiendo el seleccionador cómo piensa, va a ser mucho más fácil que yo pueda llegar a él. ¿Por qué? Porque las preguntas que él se está haciendo yo ya me las habré hecho antes. Yo habré contestado con anticipación en el currículum las cosas que él quiere saber y que él quiere conocer. Con lo cual lo voy a tener muchísimo más fácil para llegar a esa entrevista e incluso para superarla. Te voy a dejar con un vídeo también, un vídeo de Harvey, por si no tenéis YouTube o por si a lo mejor en el país en el que estén no se visualiza, os lo voy a subir también de forma separada para que lo podáis encontrar. Es un vídeo que es muy significativo y muy revelador. No despreciéis nunca vuestras potencialidades y por eso os invito a jugar a ser seleccionador. Porque en este vídeo vas a ver que se está poniendo totalmente en los pies en la piel del otro, ¿no? Y en lugar de hacer lo que a lo mejor cualquier otra persona haría, pues no, hace algo que sorprende. ¿Por qué? Porque no se lo esperan, pero está contestando a todos los deseos y anhelos que pueda tener ese seleccionador, que en este caso también está seleccionando en el vídeo. Vamos a verlo.